Bienvenidos a Factor Energético, a la entrevista con Pablo López Arabia, economista del Tecnológico Monterrey, Campus Santa Fe. ¿Cómo estás, estimado Pablo? Pues muy bien, Pedro, como siempre, un placer estar contigo y con la audiencia. Gracias. Pues bien, un año complicado, marcado por la inflación, el conflicto de Rusia-Ucrania, las alzas de interés en todo el mundo. Un año difícil. El Banco de México hace unos días acaba de colocar su tasa de interés en 9.25%, la inflación en 8.76%, el déficit de la balanza petrolera casi alcanza los 25.000 millones de dólares. Eh, la mezcla mexicana, que este año fue un factor clave en los ingresos del gobierno, pues ya está abajo de los $80, 77.79. El gas natural, un elemento clave en la generación de electricidad, bueno, pues ya se encuentra en $6.82 los millones de BTU, y bueno, se espera que alcance los 9, 10 a final, principios del próximo año. Pues un año complicado, estimado Pablo. A mí me gustaría, más que hacer un balance, me gustaría que nos dijeras cómo ves, cómo vienen los últimos 3 meses de este año complicado, estimado Pablo. Pues bueno, mira, tú lo acabas de definir y creo que esa es la palabra, complicado, y creo que en el ambiente la gente ya empieza a percibir como esos comentarios de radio pasillo, como decimos en algunas ocasiones, donde la gente empieza a decir, oye, no sé si tú te has percatado, como que siento que la economía no va bien, como que creo que hay problemas en la chamba, como que creo que hay problemas en el conjunto de la economía, y creo que en realidad se está manifestando, pues yo diría que el primer fenómeno pues más preocupante, Pedro, y tú bien lo dijiste, es la inflación. La inflación está desbordada, 8.76 en la primera quincena del mes de septiembre, cuando el objetivo y la meta del Banco de México es 3%, así que estamos muy elevados y te voy a decir que los pronósticos no son nada halagüeños, Pedro, porque en el último comunicado de política monetaria, donde bien señalas tú, Banxico subió 75 puntos base su tasa de referencia siguiendo a la Fed, pues lo que nos señalan es que en realidad pues la preocupación sobre la inflación persiste, es decir, las expectativas de inflación se han incrementado para todo el 2022 y pues en realidad creo que pues algunos elementos que están presionando los precios, pues vienen por la parte de lo que llamamos los economistas la parte no subyacente, es decir, la parte donde están los elementos más volátiles, porque en el mundo se ha dado un incremento en los precios de los productos agropecuarios, Pedro, como precisamente esta cuestión de la escasez de fertilizantes generada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, y también un problema que ya tenemos de tiempo atrás, que no le hemos dado mucha pues tanto énfasis, pero tenemos un problema del cambio climático que sigue generándonos problemas, pues que en regiones donde hay pues actividades agropecuarias de temporal, pues ahora ha cambiado la dinámica de los ciclos de lluvia y esto está afectando la producción, además del cambio climático que ha hecho que pues algunas regiones productoras de algunos insumos pues empiezan a batallar, ¿no? Y si a eso le sumamos, Pedro, que también la parte de los energéticos, pues este 2022, pues hemos redescubierto que eh, pues la parte de los energéticos se puede utilizar como un elemento de presión geopolítico de manera muy importante. Hemos visto recientemente pues lo que ha pasado con las fallas en el gasoducto Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que pues pone en riesgo la seguridad energética y particularmente del gas cuando el invierno se aproxima en Europa. Y entonces me parece que pues ahí, como bien decías, aunque el millón de BTU ha tomado un respiro, pues no nos debe de sorprender que de pronto a finales de año, sobre todo en la parte del invierno, si esto del Nord Stream 1 y 2 no se resuelve, que nos han dicho que son fallas técnicas, algunas fugas, algunos señalan que en realidad es una manera de presionar a la parte de los países de Occidente para la cuestión de Ucrania, pues no deberíamos de ver lejano que el millón de BTU se puede ir entre 9 a $10, que eso fue la parte más álgida del conflicto entre Rusia y Ucrania que llegamos a tener. Y pues me parece que eso es en el mercado de futuros. Hay que recordar que existe un mercado spot donde el precio podría subir más que ese millón de BTU, ¿no? Ya le pasó al caso de México de las importaciones que hizo de gas natural en un momento donde hubo un pico de demanda muy alto.
Y para finalizar, Pedro, pues seguimos teniendo problemas en la parte de lo que llamamos la subyacente, que son mercancías y servicios, que la cadena de suministro sigue dislocada, es decir, la producción de muchos insumos sigue realmente con problemas, porque en realidad pues, las cadenas de suministros no se han podido organizar. Hemos tenido confinamientos que aunque el COVID pues ya está tomando otra reconfiguración, pues en China todavía la política de COVID cero hizo que hubiera cierres en algunas regiones, que todavía pues esta logística entre contenedores pues siga afectando la economía. Y si a eso le sumamos otro tema que no le hemos dado otro seguimiento, pero que hemos reiterado, que es la escasez de chips, que sigue afectando a muchas de las cadenas de manufacturas y particularmente autos y electrónicos. Así que en ese sentido, Pedro, pues siempre nos han enseñado en la escuela que la inflación siempre afecta a los que menos tienen porque tienen menos posibilidad de diversificar su gasto y pues en realidad pues significa una pérdida de bienestar muy importante y creo que eso es lo que ya todo mundo siente, porque simplemente hay que ir con una ama de casa y te va a decir cuánto está el precio del limón, del jitomate, de la cebolla, del pollo, del huevo. Claro, esa es la preocupación más importante. Y por el otro lado, para terminar este punto, Pedro, pues recordarás que en el paquete económico eh, 2023, pues hay pues un optimismo en cuanto al crecimiento económico y yo creo que en realidad pues lo que señala es que el crecimiento se va a ir hacia atrás y es algo muy normal, porque si los bancos centrales, como bien dijiste, están subiendo la tasa de interés, aunque el mecanismo de transmisión de la política monetaria en México está un poco distorsionado, eso implica un frenón para la actividad económica. Entonces, no Claro. nos debe de sorprender que el fenómeno que tú y yo hemos platicado persistentemente de la estanflación se va a consolidar en 2022. Así que yo pondría dos elementos que van a generar gran preocupación para el resto del año 2022, que es la inflación, que sigue galopante y que no creo que vaya a tener término, porque las últimas estimaciones de Banxico ven la convergencia hasta el tercer trimestre del 2024, es decir, todo está muy lejano, Pedro. Pero por el otro lado, la desaceleración de la actividad económica, pues también va a implicar que el mercado laboral, pues empieza a tener algunas complicaciones, sobre todo en México, que pues la apertura ha sido gradual de la actividad económica y que aunque ya hemos visto que pues cada vez el tráfico es una señal de que las actividades se están normalizando, pues una cosa es normalizar y otra cosa es que en realidad la economía ya esté funcionando como lo tuvimos previo a la pandemia. Y particularmente creo que en el sector energético, pues la noticia es que, como bien dices, esos amortiguadores que tuvo el gobierno para que hacer que la inflación que viene por el lado de las gasolinas no impactara al consumidor, pues se va a diluir, Pedro, porque eso ha tenido un costo fiscal muy importante con el IEPS, es decir, el gobierno ha tenido que ceder parte del IEPS para amortiguar, que eso está bien, porque siempre he dicho que los recursos hay que utilizarlos para hacer política económica. Pero esos elementos creo que ya el espacio fiscal para el siguiente año ya es limitado, sobre todo pensando que la OPEP está, pues posiblemente en su próxima reunión, hagan un recorte en la producción para mantener precios altos. Y es normal porque las economías de los países exportadores quedaron muy dolidas dada la pandemia y quieren aprovechar al máximo esta fase de precios altos del petróleo. Así que el escenario para la mezcla mexicana de petróleo no es nada fácil, Pedro. Y creo que aunque este año la mezcla mexicana va a estar por arriba del precio presupuestado y eso nos da un respiro, pues el siguiente año es donde ahorita platicaré contigo dónde están los escenarios y dónde estarán la visión, pero creo que en este año, pues lo importante es que todo lo positivo que vamos a tener en el sector petrolero este año va a ser negativo para el siguiente, simplemente por algo que en economía llamamos la base de comparación. Si ahorita los precios están muy altos y la producción se ha mantenido estable, pues el problema es que cuando lo comparemos con el siguiente año, pues tiene que dar un bajón Así porque es. esos precios seguramente no se van a mantener así, al menos en el largo plazo, Pedro. Así es. Oye, pues interesante tu comentario y me lleva también a una reflexión. Tocaste las tasas de interés del Banco de México. Y creo que es una de esas variables, como dices tú, un frenón, pero un frenón que ya se empieza a notar cuando una pyme o una empresa va a un banco y solicita un crédito. Creo que ya las tasas de interés empiezan a ser más altas. Cuando una persona va y solicita su crédito hipotecario, las tasas de interés empiezan a estar más altas. Si una persona quiere un auto
que en estas épocas empiezan la época de cambiar auto, pues los créditos empiezan, automotrices empiezan a estar más altos. Las tarjetas de crédito empiezan a estar más altos. Entonces, el frenón y el impacto tanto al bolsillo como a las finanzas de las empresas. Sí, mira, es que tú le has dado otro elemento importante a destacar. Después de la pandemia, recordemos que la pandemia sigue activa, aunque ya no tengamos estas fases de confinamiento, pero durante esta fase de la pandemia hay mucho consumo que llamamos los economistas reprimido. Es decir, la gente al estar en sus casas, pues no salía de viaje, no salía a restaurantes. La gente está liberando ese consumo que estaba reprimido. Pero eso nos va a durar este año, Pedro, porque ese consumo reprimido, la gente quiere salir, quiere ir a conciertos, quiere ir a los restaurantes, quiere ir a ir de viaje. Y esos excedentes que los consumidores tienen para tratar de salir de esa burbuja que tuvieron por estos casi 2 años y medio que llevamos de pandemia, pues eso va a estar difícil para el siguiente año, Pedro, porque te voy a empezar dando, pues no quiero ser el aguafiestas, pero ahí van algunas cifras. Fíjate que en la última encuesta de Citibanamex al mercado, pues hay unas cifras que son interesantes. Por ejemplo, si vamos al crecimiento, este crecimiento para este año tenemos un crecimiento del 2%, pero recordarás que más o menos para el 2023 se proyecta 1.2 de crecimiento económico. Ahora ese 1.2 de crecimiento económico tiene un riesgo a la baja. ¿Por qué? Porque lo que se discute en el mundo es que este aumento de tasas tan agresivos que están viendo a nivel global por todos los bancos centrales pueda generar una recesión. Entonces, aunque en México no pudiera haber una recesión, debido a que nuestro mercado está vinculado con Estados Unidos, pues vamos a tener un efecto de contagio. Es decir, una recesión en Estados Unidos sería muy preocupante para México. Y ahí es donde empieza cómo vamos construyendo la historia, Pedro, porque un bajo crecimiento económico en el 2023 implica, por definición, una menor recaudación fiscal. Una menor recaudación fiscal, pues implica que el gobierno tiene menos espacio para gastar. Eso implica que el gobierno tiene menos recursos para amortiguar los choques de las gasolinas o de cualquier otro insumo. Pero si a eso le sumamos, Pedro, de que el gobierno ha dicho que puede ver que va a haber ajustes en el paquete económico 2023, uno piensa, ¿por qué? Porque si todo pinta como pensamos y el mercado petrolero se empieza a estabilizar, a pesar que en el corto plazo vamos a tener mucha volatilidad, lo que debe de ocurrir, Pedro, es que los ingresos por parte del petróleo disminuyan. Tan es así que en el paquete económico traemos que podría haber una reducción importante en los ingresos petroleros. Sí, Y eso es normal, porque el precio al bajar y la plataforma no mantenerse, precio por cantidad tiene que hacer que los ingresos disminuyan. claro. Pero el aumento de las tasas de interés va a hacer que el gasto no programable aumente, Pedro. Entonces tenemos gasto de la parte del gasto no programable, menores ingresos, y que recordemos que también Hacienda ha señalado que cada vez le está costando trabajo presionar a los grandes contribuyentes, que recordarás que ese ha sido el arma para compensar parte de los ingresos. El problema es que ya no hay grandes contribuyentes a quien apretar más del pasado. Entonces, lo que vemos es que hay un desbalance entre ingresos y gasto, que puede ser que sea necesario ahí que el gobierno haga un ajuste, sobre todo considerando que el siguiente año será desafiante en términos de crecimiento económico, pero también para las cadenas productivas. Recordemos, Pedro, que todavía en el caso del sector energético tenemos un panel abierto para ver si México está cumpliendo o no, pero también nos vamos a acercar al proceso electoral que también enrarece el proceso de inversiones y que hace un frenón importante en las proyecciones de crecimiento. Ahora, te voy a dar otro dato importante sobre la inflación. La inflación, vamos a ver la convergencia hasta el tercer trimestre del 2024 y seguimos teniendo problemas en los alimentos, que los precios siguen disparados.
Los energéticos seguirán teniendo mucha volatilidad, sobre todo ahora más con este fenómeno del gas que está pasando en Europa y lo que pueda hacer la OPEP. Así que el escenario en términos de inflación, Pedro, no es nada positivo. Ahora, en términos de tasas de interés, pues eso va a pegarle a sectores como la construcción con las hipotecas, le va a pegar a sectores como la automotriz, el financiamiento y el consumo. Eh, ¿Cuál es mi escenario para la mezcla mexicana de petróleo? Si nos vamos al mercado de derivados, mi estimado es que el escenario de riesgo es que el precio de la mezcla mexicana podría andar entre los 70 71 dólares con la información que tenemos hoy día para el 2023. Todavía no es preocupante porque el mercado de futuros pues todavía está preciando precios altos del petróleo, Pedro. Y si finalmente a este escenario que te acabo de exponer, le sumamos que ha habido una corrección en los mercados financieros a nivel global debido a las preocupaciones que hay de la alta inflación y de la recesión potencial que pudiera haber y que afectaría las utilidades de las empresas y que las altas tasas están haciendo que el mercado de bonos pues esté reprimido, pues lo que está generando es un fortalecimiento del dólar, Pedro, y eso es una mala noticia para el tipo de cambio, porque entonces vamos a ver un tipo de cambio más depreciado para el 2023. Así que, pues cuando yo te planteo esta película, pues yo creo que muchos decimos, híjole, pues sí, el año 2023 pinta como retador y desafiante. Y yo terminaría con lo siguiente, Pedro. En una charla previa tú y yo decíamos que lo que no vemos es más que aquellos programas de inversión, es que el ambiente de negocios sea propicio. Siento que estamos atorados en una discusión en diferentes temáticas, donde tenemos muchos frentes abiertos, inseguridad, procesos electorales. Creo que hay muchos temas que están ahí y eso hace que la gente pues se pierda en ese mar de circunstancias y perdamos el foco en lo que es importante, que es que la economía está presentando desafíos importantes y creo que en el resto del mundo están haciendo acciones para poder mitigar esos efectos. Y aquí yo veo como que hemos perdido un poco la brújula. Desde mi perspectiva, Pedro, que como siempre será sesgada, porque pues es mi impresión, pero creo que en ese sentido estamos en el momento adecuado, Pedro, y con eso me gustaría, de que a veces en economía más que a veces los programas, las acciones, lo importante es la señalización, el entorno, la confianza, el ambiente de negocios, porque eso a veces puede detonar más que los ingresos que pueda tener un gobierno para hacer actividades, que siempre será importante tener proyectos de infraestructura, proyectos de inversión, pero creo que a veces el que el gobierno dé reglas claras, que el gobierno promueva un ambiente de negocios importante, creo que eso es lo que deberíamos de esperar y pues yo sigo siendo optimista en ese sentido, Pedro, que yo creo que al menos lo que sí hay que reconocerle a la actual administración es que han mantenido la disciplina fiscal, pero yo creo que el espacio se está recortando y pues como dijera mi abuela, ¿no? No hay que jalarle demasiado a la cuerda porque una de esas se rompe y creo que ahorita estamos en un entorno muy desafiante y creo que el 2023 será particularmente importante en temas económicos con la denominada estanflación y con riesgos de una recesión global, Pedro, que eso sí sería una muy mala noticia para México. Sí, pues sí, creo que acabas de señalar varios puntos muy interesantes. Yo creo que hacia adelante de aquí a noviembre, pues tendríamos que ver qué ajustes le hacen los diputados al paquete económico, bien como lo dices. Hay varias variables ahí que habría que revisar posiblemente por el entorno global, el entorno mismo de México. Habría que ver si le hacen algunos ajustes y Por cómo. tradición, sabes que generalmente siempre le mueven al tipo de cambio y al precio de la mezcla mexicana. Yo creo que aquí hay que ser muy responsables y eso es lo que me preocupa, pero perdón que te haya interrumpido en Sí, ese sí, sí, punto, sí. porque creo que esas dos variables son las que tienen mucha incertidumbre, porque el precio del petróleo, precisamente al no saber la acción que va a hacer la OPEP y la estrategia que tenga la OPEP Plus, donde está Rusia, que se ha convertido en un productor importante, ahí tenemos mucha incertidumbre de qué va a pasar. Y por el otro Claro, lado, el tipo de cambio pues va a estar muy dependiente del fortalecimiento del dólar. Entre más se fortalezca el dólar, implica un debilitamiento del peso y creo que es donde tenemos. Y una variable extra, Pedro, que a veces perdemos mucho del radar, es los pasivos laborales. Las pensiones siguen siendo una bomba de tiempo para el gobierno mexicano
y es algo que no seguimos atacando, pero las pensiones que trae el gobierno, tanto del IMSS, del ISSSTE, de CFE, de Pemex, ya representan un peso muy importante del Producto Interno Bruto, Pedro, y es un tema que no le queríamos entrar, pero es algo que nos va a alcanzar el destino, ya nos alcanzó, y creo que si a eso le sumamos precisamente por los desafíos de altas tasas de interés y un endeudamiento que aunque la relación de deuda PIB se va a mantener en 49%, pues eso no implica que la deuda nos va a costar más, aunque mucha parte esté en pesos, pero la que esté a tasa variable y la que esté en dólares, pues nos va a salir más cara, Pedro. Sí, sí, digo, eso que acabas de señalar, sin duda, y creo que, como dices tú bien, son de las variables que tradicionalmente vamos a decirle que por ahí le mueven, ¿no? Para sacar unos pesitos más y por ahí estirar la cobija. Pero realmente también aquí la otra variable que también está a revisión, pues es la tasa de crecimiento. Esa tasa de crecimiento que se ve como muy positiva y que es la base para calcular la recaudación. Entonces, bien como señalas y lo señalas bien, pues cada vez la cobija alcanza menos para tantas cosas, las pensiones. Entonces, yo creo que el paquete económico, sin duda, en esta recta final de 2022 será un tema que sí habría que posiblemente en este momento no está, no es tan mediático, pero que sin duda de aquí al 15 de noviembre vamos a tener que ver cómo queda cómo y con qué paquetes se empieza a trabajar para el 2023. Y que en ese escenario nada más Sí, ya que sí, sacaste sí. lo del crecimiento, es que si sacamos la última encuesta que se hizo en Citibanamex sobre el consenso de los analistas para el crecimiento del 2023, aunque la mediana sale en 1.2, el crecimiento, que es similar al que trae en los precriterios, más bien en los criterios generales de política económica Hacienda, nada más hay que tener la dispersión que tienen los analistas es muy amplia. Si Así es. hiciéramos un intervalo de confianza, el intervalo de confianza podría estar ya diciéndonos que si hacemos un intervalo al 70%, que el crecimiento de México podría estar rondando el 0.7 como piso, pero si hacemos un intervalo más confiable, el escenario ya podría plantear una contracción de la actividad económica para el Uf, siguiente año. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esa visión de los analistas sobre todo va a estar muy condicionada a los riesgos de recesión. Entiendo que muchos de los analistas locales descartan de antemano una recesión local, pero eso no impide que la recesión que sí hay preocupaciones a nivel global y particularmente en Estados Unidos, pudiera contaminar el ambiente de negocios y particularmente recordar que donde hemos tenido problemas es en la cadena de suministros y recordemos que esa es la parte donde México se encadena con Estados Unidos, en las manufacturas, en los electrónicos, en los coches y es donde hemos tenido problemas con los chips, con las cadenas de suministro y entonces otra vez, Pedro, el escenario es desafiante y yo diría que ante un escenario más desafiante pues requerimos mayor convicción, mayor seriedad en el análisis de política así es. económica y yo espero que aunque no hay una tradición en México, a diferencia de Estados Unidos, de una coordinación entre Hacienda y Banjico, yo creo que 2023 debería de ser la oportunidad para que se profundice esa coordinación y yo cerraría todavía algo más. Me encantó ver en Estados Unidos que citaran a los principales CEOs de los Mm, principales bancos porque me parece sí, que es una buena práctica, Pedro, porque el sistema financiero está cambiando con las fintech y creo que ahí hay un riesgo sistemático muy importante y creo que esa rendición de cuentas no solamente tiene que ser para el conjunto de los agentes que llevan la política fiscal y monetaria, Hacienda y Banjico. Creo que también los agentes que participan en sectores clave también tienen que rendir cuentas y particularmente el sector financiero. Y a mí me pareció espectacular ver a los directores de los principales bancos de Estados Unidos rindiendo cuentas y yo creo que eso es muy sano, Pedro. Esperemos que alguna vez podamos adquirir esas buenas prácticas, porque creo que todo eso suma para que mandemos una señalización y que la economía vaya creciendo y sobre todo remataría que ahora que viene un proceso electoral es cuando debemos de dejar la economía bien anclada y esperemos que no nos vayan a salir con esas frases históricas de que la economía estaba con alfileres y alguien le quitó los alfileres. Esa economía no tiene que tener alfileres, tiene que tener cimientos firmes porque creo que nuestra economía merece el tener esos cimientos y creo que estamos a tiempo para poner pues esos refuerzos que nos permitan que la economía pues pueda afrontar estos horizontes preocupantes y pues estos
huracanes que podemos tener en el horizonte cercano, aprovechando la analogía de que estamos en esta temporada de huracanes, Pedro. Sí, no, digo, sin duda que el tener certidumbre en las variables que tengamos para los criterios generales de política económica del próximo año van a ser muy importantes, incluso pues para evitar posibles recortes el próximo año, ¿no? Como bien, como dices tú, una diferencia de 1.2 a 0.5 hasta negativo, pues yo creo que ya estamos hablando de una cifra importante, ¿no? Y luego en un escenario donde los precios del petróleo, que en este año fueron un buen colchón, o que significó recursos para poder ahí amortiguar la inflación, bueno, pues sería muy complicado ¿no? Jugar con variables no tan claras para el próximo año. Creo que será... Y eso súmale, Pedro, que la producción petrolera sigue siendo desafiante, por más que a mí me digan que No, se ha estabilizado, pero es que no logramos, y esa estabilización está, digamos, para seguir la analogía, con muchos alfileres, y esa parte creo que es donde sigue siendo desafiante que México tristemente ha dejado de ser un país con una balanza netamente exportadora y pues tenemos una balanza deficitaria. Seguimos importando una gran cantidad de gasolinas, una gran cantidad de gas natural y pues yo sé que está ahí la refinería, pero pues yo creo que cuando entre la refinería y 20,000 cosas, pues el escenario actual es que tenemos una balanza energética pues muy comprometida y eso es desafiante en un entorno donde el dólar, pues puede ser que los dólares no salgan más caros, Pedro, y que tenemos el desafío de traer esos dólares y que pues gracias a nuestros compatriotas que también hay que referir, que eso nunca me ha gustado ponerlo pues como el punto más importante, pero gracias a que nuestros paisanos mandan sus dólares de Estados Unidos, las remesas han estado en niveles históricos y eso ha apuntalado el tipo de cambio. Déjame decirte que hay que reconocer el esfuerzo de todos nuestros paisanos, pero yo siempre he dicho, ojalá que todos los paisanos hayan salido a explorar nuevas oportunidades, pero tú y yo sabemos que ha sido por la necesidad de salir y hay que agradecerles, yo creo que un reconocimiento al esfuerzo que hacen para apuntalar a la economía y que a veces pues no les reconocemos este esfuerzo que hacen ya sea de manera indirecta, porque creo que esto es uno de los elementos que ha hecho que también el tipo de cambio no sea tan volátil. así es. Y sí, y bien como señalabas, la otra gran variable de lo que resta del año, pues es ese resultado de esta consulta que pidió Estados Unidos y Canadá en el tema del TEMEC, en el tema de la energía. Sin duda que el resultado, como puede ser algo positivo, como puede ser totalmente negativo, e incluso pues puede tener llegar un impacto en la inversión, en los flujos de inversión, ¿no? Otro de las grandes variables que yo creo que hay que estar muy atentos. Y bueno, sin duda, pues viene un cierre de año muy movido, estimado Pablo, que estaremos revisando. Pero bueno, sin duda que hablar de 2023, pues es muy complicado, considerando que todavía hay que revisar el paquete económico, hay que ver qué pasa con esta revisión del TEMEC. Pero bueno, algún detallito que quieras adelantarnos del 2023. Pues mira, Pedro, yo creo que a mí lo que me gustaría es que el 2023 se construya en el 2022 y hay que ser muy responsables con el paquete económico Sin 2023. duda. Creo que los diputados tendrán una tarea importante en el presupuesto, que sea claro, contundente, porque te voy a decir que es a mí lo que me preocupa, que de pronto hagamos cuentas alegres para poder Así mandar una es. señal pero a veces, otra vez, vuelvo a regresar que la economía es más de señalización. Tú planteas un paquete y después lo ajustas sobre el camino, eso es como cambiar de caballo cuando vas a mitad del camino. Y eso es muy preocupante porque eso hace que se vuelvan mucha gente reactiva. Así que yo te diría que yo espero que el presupuesto y el paquete económico en general del 2023 sea prudente, que cuando le hagan los cambios, pues esté analizado lo mejor posible en las variables críticas clave y que no por estar cerca de procesos electorales, pues empecemos a descuadrar un poco nuestro proceso de paquete económico. Y creo que eso nos dará precisamente esos amortiguadores, Pedro, que yo he señalado, y esos cimientos tan firmes que se requiere para sortear el 2023 en un horizonte claramente desafiante. Así que creo que primero siempre a veces nos preocupamos por lo que pasa afuera,
Lo que está afuera es una variable exógena, que sabemos que los precios de los energéticos van a seguir volátiles, el gas, el petróleo, que la inflación que importamos en productos va a seguir porque se ve que las inflaciones siguen a nivel histórico en varias partes del mundo, que hay riesgos de recesión y que ese caballito de arrastre que es la economía norteamericana se nos puede frenar ese trenecito, pero es algo que a veces no podemos hacer nosotros mucho. Y a Claro, veces nos hablamos mucho de esos temas, pero más bien lo que olvidamos es hablar de los temas que sí tenemos el control. Y eso es primero arreglar la casa y después ver qué pasa en el vecindario. Sí tomar en cuenta el vecindario, pero primero arreglar la casa y yo espero que estemos a tiempo de arreglar la casa para que el 2023 nos agarre pues bien atrincherados, fortalecidos para poder afrontar los nubarrones que pudiera sortear la economía, que al menos con la información que tenemos hoy día se ve que van a ser desafiantes, pero creo que en ese sentido siempre un desafío representa una oportunidad para mejorar y creo que veámoslo en un terreno positivo y con eso yo me despedía, Pedro. Ser así es. positivos de que tenemos el talento humano, material, lo único que necesitamos es un poquito tener el radar puesto en las cosas que son relevantes, prioritarias y no dispersarnos a veces en algunos detalles que nos consumen mucho tiempo en la discusión y que a veces pues olvidamos lo que es relevante para la actividad económica. Así es. Pues bien, estuvimos con Pablo López Arabia, economista del Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe. Gracias, estimado Pablo. Creo que comentarios muy interesantes que nuestra audiencia tomará en cuenta para sus tomas de decisiones. Muchas gracias. Gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima.